Muy buenos días, les habla su profesor José Luis Lando Ochoa. Esta es su materia de temas selectos de Química 1 y proseguimos con la clase número 12 y corresponde al cálculo de la densidad de los gases ideales. Sabemos que cuando un gas es más denso que el aire, este se acumula en la parte inferior y que, por el contrario, si es menos denso, se acumula en la parte superior. Este es, por ejemplo, el motivo de que en un incendio la gente avance agachada, así como se ve en la imagen de su izquierda, y arrastrándose por el suelo. El monóxido de carbono, un gas altamente asfixiante, es menos denso que el aire, y esto hace que en la parte inferior de la instancia su concentración sea inferior. Este ejemplo tómenlo en cuenta porque con los datos que aquí calculemos serán los datos que pondré al final de esta diapositiva para que esta fotografía o un fenómeno visual lo podamos transportar a lo que son números o cálculos que aquí se realicen. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿cómo podemos saber si un gas va a ser más o menos denso que el aire? Podemos calcular esto, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces podemos utilizar la ley de los gases ideales y realizar algunos cálculos estequiométricos para calcular la densidad de los gases. A continuación vemos cómo podemos deducir la densidad del gas a partir de ciertas expresiones. Para ello debemos de recordar algunas formulitas como la ley de los gases ideales que vimos en su clase anterior, así como también la de cálculo de la densidad. Y como ven a mano derecha se puede observar que se tiene la fórmula de la ley de los gases ideales. El número de mols se extiende a m sobre m mayúscula. Después lo que es el volumen y m mayúscula se intercambian, hay un pequeño despeje para que pueda quedar después en el cuarto paso despejada ya como tal la m minúscula y el volumen. Acordémonos que la densidad se obtiene de masa sobre volumen, y así es como nosotros obtenemos nuestra formulita para el cálculo de la densidad de los gases ideales, que es igual a densidad es igual a presión por masa molecular sobre constante de los gases por temperatura. En esta formulita necesitamos saber las unidades o qué significa cada constante. En este caso, acordémonos que las unidades que nosotros vamos a utilizar van a ser acordes con la constante que nosotros utilicemos, y en este caso ya sabemos que va a ser 0.082. Ok, en este caso P es igual a presión, volumen, el número de mols, nuestra R, constante de los gases ideales, nuestra temperatura, nuestra masa en gramos, nuestro peso molecular, un M mayúscula, y lo que es nuestra densidad, que en este caso la vamos a obtener en gramos sobre mol.
Ok, ya que especificamos cómo se obtiene lo que es la formulita de densidad, vamos a resolver el primer problemita. En este caso tenemos, determina si un globo inflado con dióxido de carbono a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión podrá flotar en aire en las mismas condiciones si el aire tiene una masa molecular de 28.96 gramos sobre mol y la del CO2 es de 44 gramos sobre mol. En este caso vamos a calcular y tenemos los datos, nuestra temperatura que es de 25 grados centígrados, sumamos 273 y obtenemos 298 kelvins. Nuestra presión que es igual a una atm, nuestra m mayúscula que es igual al aire, que es igual a 28.96 gramos sobre mol, nuestra m mayúscula del CO2 que es igual a 44 gramos sobre mol, nuestra constante de los gases que es R 0.082 atmósferas por litros por mol por Kelvin. En este caso vamos a obtener dos datos que sería el de la densidad del aire y la densidad del CO2. Nuestra fórmula es densidad es igual a presión por masa molecular sobre R, que es nuestra constante de los gases, por temperatura. Sustituimos para obtener lo que es la densidad del aire. Lo único que va a variar va a ser nuestra masa molecular. En este caso, densidad del aire es igual a una atmósfera por 28.96 gramos sobre mol, que es nuestra masa molecular del aire, sobre 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, por 298 Kelvin, que es nuestra temperatura. Y tenemos como resultado que es igual a 1.185 gramos sobre litro, que es en el aire. ¿Cómo obtenemos gramos sobre litros? Atmósferas sobre atmósferas se eliminan, lo que son gramos no se elimina, mol se elimina, mol sobre mol, Kelvin y Kelvin se eliminan, quedando solamente el litro y el gramo, es decir, gramos sobre litro. Después calculamos nuestra densidad de CO2, en este caso una atmósfera por 44 gramos sobre mol, que es nuestra masa molecular de nuestro dióxido de carbono, sobre 0.082 atmósferas por litro por mol por Kelvin por 298 Kelvin. Y tenemos como resultado, pues nuestra densidad de CO2 es igual a 1.80 gramos sobre litros. Ok, seguimos con nuestro siguiente problema. Y este nos dice, la densidad del aire es de 1.28 gramos sobre litro en condiciones normales de presión y temperatura. A 0 grados centígrados y una atmósfera. Esas serían nuestras condiciones normales. Ahora nuestra interrogante. ¿Cuál es la densidad en la cima de una montaña en donde la presión es de 500 milímetros de mercurio y la temperatura es de 19 grados centígrados? Ahora, tenemos nuestros datos. Como ahorita lo que vamos a calcular va a ser la masa molecular del aire, tenemos que nuestra temperatura es de 0 grados centígrados, es igual a 273 porque están a condiciones normales. Nuestra presión es igual a una atmósfera. Nuestra densidad del aire es igual a 1.28 gramos sobre mol.
y nuestra R es igual a 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Lo que nosotros nos interesa calcular va a ser nuestra masa molecular para poder después obtener lo que es la densidad en la cima de la montaña. En nuestra fórmula que nosotros vamos a utilizar va a ser densidad es igual a presión por masa molecular sobre constante R por temperatura. Nosotros despejamos, si nosotros nos interesa la M mayúscula, esta nos queda. Es igual a densidad por constante de los gases por temperatura sobre presión. Ahora, ¿cómo se despejó todo esto? Si nosotros nos interesa lo que es M mayúscula, tenemos que dejarlo solo. En este caso, si esto está dividiendo lo que es la constante y la temperatura, pasa del otro lado multiplicando, y por eso multiplica a la densidad. Ya que quedó sola la masa molecular y la presión, lo único que nos queda es quitarle la presión. Si la presión está multiplicando, ¿cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Y por eso nos queda de esta manera. Ahora, ya que tenemos nuestro despeje, sustituimos y nos queda 1.28 gramos sobre mol por 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin por 273 sobre una atmósfera. Nuestro resultado nos da que nuestra M es igual a 28.68 gramos sobre mol. En este caso ya obtuvimos nuestra M, que es la que vamos a utilizar en el problema anterior. Todavía lo seguimos manteniendo como el ejemplo número 2, porque eso nos va a ayudar para poder calcular la densidad en la cima de una montaña de ese mismo aire. Tenemos nuestros datos, ya que en la cima de la montaña es igual a una temperatura de 19 grados centígrados, convertimos a Kelvin, que es igual a 292 kelvins. Tenemos en la montaña una presión de 500 mmHg, como sabemos, 760 mmHg es igual a una ATM. Tenemos que, calculando por una regla de 3, tenemos que es igual a 0.6578 ATMs. Nuestra incógnita sería la densidad del aire y nuestra R 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Y el valor que nosotros obtuvimos de la densidad del aire a condiciones normales es igual a 28.68 gramos sobre mol. Tenemos la misma formulita, no necesitamos hacer ningún despeje. Sustituimos lo que son nuestros valores. Tenemos nuestra presión, que es igual a 0.6578 atmósferas por 28.68 gramos sobre mol, nuestro valor del aire, de nuestra masa molecular del aire, sobre 0.082 atmósferas por litro mol por Kelvin, que es nuestra R o nuestra constante de los gases, que no se nos debe de olvidar, y lo que es nuestra temperatura que tenemos a nivel de la cima de la montaña. Y tenemos como resultado que nuestra densidad es igual a 0.7876 gramos sobre litros. Vamos con el ejemplo número 3. Vamos a calcular lo que es la densidad del helio, que tiene una masa molecular de 4 gramos sobre mol en condiciones normales de presión y temperatura. Acordémonos que en condiciones normales es igual a 0 grados centígrados a una atmósfera. Tenemos como datos nuestra temperatura, que es igual a 0 grados centígrados, más 273, queda 273 kelvins. Nuestra presión es de una atmósfera. Tenemos que calcular la densidad del aire, por esos signos de interrogación. Nuestra constante sigue siendo 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Y nuestra masa
molecular sería de 4 gramos sobre mol. Tenemos la misma formulita, densidad es igual a presión por masa molecular sobre constante de los gases R por temperatura. Sustituimos nuestros valores y obtenemos y tenemos que es igual a una atmósfera por 4 gramos sobre mol sobre 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin por 273 Kelvin. Y tenemos como resultado que nuestra densidad del helio es igual a 0.1786. Acordémonos de estos valores porque, como les decía yo al principio, lo vamos a representar en nuestra última diapositiva. Ahora, como bien les dije, calculamos nuestros datos, calculamos el del aire, que es igual a 1.28 gramos sobre mol, el del monóxido de carbono, que es igual a 1.25 gramos sobre mol, y el del helio, que es a 0.1786 gramos sobre litros. En este caso tenemos diferentes tipos de densidades. En este caso nuestra densidad del aire, acordémonos del incendio, que es un poquito digamos más pesado y por eso se mantiene más abajo en un incendio, haciendo que el monóxido de carbono producto del incendio esté un poquito más arriba, y por eso nosotros tengamos que estar agachados en un incendio para que tengamos el mayor oxígeno posible para respirar. Y en este caso el helio, que se utiliza en la mayoría de los globos porque se obtiene un mayor flote de esos globos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier duda yo estaré al pendiente. Que tengan un bonito día.